Carlos de los Cobos Sepúlveda, candidato número 15 por la boleta rosa a magistrado, materia administrativa y de trabajo. Bienvenido a este podcast, a Líderes de Opinión, del Referente. Vamos a tratar de conocer a Carlos para saber qué propuestas tiene, qué piensa de la reforma judicial y quién es Carlos. ¿Cómo se define Carlos? Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por tu espacio. Carlos se define como una persona, como un padre de familia, un esposo. Carlos le gusta mucho el derecho, es un apasionado del derecho. Y bueno, el día de hoy estoy aquí porque estoy, como bien lo dijiste, concursando por ser magistrado. ¿Le da mucha importancia Carlos a la familia? Sí, Carlos es un hombre de familia, creo en la familia, soy un defensor de ella porque considero que es en ella donde es el centro del desarrollo de la sociedad. ¿Cuál es la trayectoria que tiene Carlos, la experiencia que tiene Carlos en el Poder Judicial? Bueno, mi experiencia en el Poder Judicial abarca cerca de 15 años. Desde que egresé de la carrera y estudié los posgrados en la Ciudad de México, ingresé al Poder Judicial de la Federación prácticamente en todas las categorías: secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado, en la Corte, en el Tribunal Electoral, en el Consejo de la Judicatura Federal. Tuve el honor y el privilegio también de estar en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, en el Instituto de la Judicatura Federal, es decir, en las partes académicas del Poder Judicial de la Federación, y soy un enamorado también del Poder Judicial. Con experiencia y cursos que deben destacar a lo largo de su carrera. Sí, afortunadamente el Poder Judicial me dio dos grandes oportunidades para estudiar, como es el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, y el Tribunal Electoral me becó a la Universidad de Castilla-La Mancha a estudiar una especialidad en protección de los derechos político-electorales. Fue una experiencia muy grata, porque conocí grandes juristas en la materia y me permitió también tener otra visión del derecho. Carlos de los Cobos, ¿por qué decide participar en este proceso extraordinario? Viene siendo extraordinario. ¿Por qué decide Carlos participar? Porque el Poder Judicial de la Federación es mi vida. Ante la reforma teníamos dos opciones: quejarnos y hacer marchas y llamar al boicot, como se está haciendo hoy día, o escribir, plantear nuestras dudas genuinas y participar, porque creo que, el modelo no es nuevo, En 1857, al amparo de esa Constitución, el Poder Judicial fue electo en urnas, y me parece que ese dato se pierde. Entonces el modelo ya funcionó, sirvió. Así llega a ser ministro de la Corte Porfirio Díaz, el abogado Maximiliano, el corregidor Domínguez, don Ezequiel Montes, Zarco. Entonces no es nuevo, más bien es intentar cosas mejores, que seguramente también hay una razón de ser de la reforma, ¿no? Y por eso participo. ¿Y cuál es la opinión de la reforma? Sí. Hamilton, cuando define en el Federalista el Poder Judicial, lo define como un poder de la razón, que no tendría que ser electo en las urnas, porque precisamente la legitimidad democrática del Poder Ejecutivo y Legislativo deviene de eso, del voto popular. La legitimidad del Poder Judicial en Hamilton es una legitimidad derivada del Ejecutivo y el Senado, la Alta Cámara, que decide quiénes van a ser los altos funcionarios del Poder Judicial. Pero con estos cambios, pues la reforma se dio, se está planteando en otros términos que, insisto, históricamente ya se había planteado, y bueno, vamos a ensayarla. Sí quiero decir que per se, por sí misma, la reforma no viola ningún derecho. Nos están dando a todos la oportunidad de participar. La independencia, la imparcialidad y la objetividad de los juzgadores va a estar garantizada en la medida que ellos crean que son juzgadores y que apliquen la Constitución. A favor de la carrera judicial, entonces. A favor de la carrera judicial. Alguien que ha hecho toda su vida, desde que inicia en el Poder Judicial hasta poder llegar y ser un candidato a magistrado. Sí, en la vida de la práctica, lo único que, al menos en magistrados y jueces de distrito, lo que estamos sustituyendo es la designación del Consejo de la Judicatura Federal por el voto popular. El ministros de la Corte en Tribunal Electoral, pues sí, ahí más bien la designación era Corte y Presidente de la República, o era Senado y Presidente de la República. Entonces nosotros, pues únicamente veo que se sustituye al Consejo por el voto popular. En 1857, ¿cómo se hacía? A través de las legislaturas de los estados, y funcionó. Entonces yo no veo por qué en este caso no tenga por qué funcionar. Pero sabemos bien que antes
un magistrado, un ministro, recomendaba, daba el palomazo, empujaba, daba el espaldarazo para que ocuparan esos cargos, y actualmente pues ya es se va a hacer con el voto popular. Sí, a ver, de 1917 a 1994 diría yo que hay un primer elemento en el Poder Judicial de la Federación. Es el modelo al que tú aludes, es un modelo referencial, artesanal, donde el ministro, el magistrado, el juez te llevaba, te hacía, te recomendaba, y no estaba mal, porque garantizabas que la persona pues tuviera las capacidades, las habilidades, las destrezas para desempeñar el cargo, y él mismo te vigilaba. No había órganos de vigilancia como hoy, pero entonces el modelo funcionó. Después habrá que citar a Ernesto Zedillo, tan llevado y traído. En 1994, 96, 99 hace una profunda reforma al Poder Judicial, donde justamente se instaura el Consejo de la Judicatura, le da otras facultades a la Corte, se instaura el Tribunal Electoral, y entonces el modelo surge con mucha fuerza, como surgió en España, en Argentina, en Chile, donde las judicaturas o las magistraturas son designadas precisamente por estos órganos técnicos. Pero ahora con esta reforma se pretende que desaparezca el Consejo de la Judicatura y queda el Tribunal de Disciplina. Y sustituyen al Consejo por el órgano de administración judicial, y las funciones de disciplina se van a ese Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, el Consejo de la Judicatura es un órgano con presencia nacional, que administra más de 60,000 millones de pesos anuales, tiene carrera judicial, tiene defensoría, tiene instituto de concursos mercantiles, es una parte muy importante en el Poder Judicial que no se puede suprimir. Las van a sustituir y solamente extrajeron esa parte de disciplina a un órgano técnico, ¿no? Pero, digamos, la administración, la vigilancia tendrá que seguir siendo pues administrativa, ¿no? A favor de que siga siendo vigilado. Sí, por supuesto. ¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por el candidato Carlos de los Cobos? ¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por él? Pues porque tengo la experiencia, el conocimiento, tengo la pasión, el gusto por resolver. Así lo he hecho a lo largo de mi trayectoria. He resuelto asuntos importantes a favor de las personas con algún grado de discapacidad, de grupos vulnerables, en contra de muchos intereses, y creo que eso me avala, ¿no? Y más que hablar bien de mí, creo que ahí está mi currículum, y lo pueden consultar en la página del INE, donde están los elementos en los que yo he participado. Muy bien. ¿Qué mensaje a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le da Carlos de los Cobos? Bueno, al día de hoy, que vayan a votar, que al final del día la reforma constitucional la validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participar es ir a votar. Si no participamos, sí puede haber problema. Hay un gran llamado de la comentocracia mexicana a no votar. Yo creo que es al revés. Hay que salir a votar por quien ustedes decidan, por quien les convenza. El INE tiene todo un sistema de conóceles. Ahí ustedes pueden ver con el dato de su de credencial para votar las propuestas de todos los candidatos. Entonces, a mí me parece que sí te tienen que salir a votar, porque si no, sí puede estar en riesgo la función judicial. La ley nos marca que tienen 90 días para resolver un amparo. Hay amparos de 1 año, 2 años, 315 días documentados. ¿Qué propuestas tiene Carlos de los Cobos, el candidato número 15? Sí, una inmediata, que es resolver de manera pronta con un sistema que tenga que ver con lenguaje ciudadano, resolver el problema desde el punto de vista técnico, pero no alargarse en transcripciones, en descripciones que no vienen ya al caso. Simplemente llegar y resolver de la mejor forma, sin tener que volver a hacer historias de 20 y 30, 40 o 50 páginas. Eso quita mucho tiempo. Yo he sido secretario muchos años, entonces lo que más quita tiempo es estar transcribiendo y buscando precedentes. Me parece que si llegamos a encontrar el problema, lo podemos resolver de manera rápida. Ahora, el candidato número 15 en la boleta rosa, la propuesta principal que tiene para la ciudadanía, ¿cuál sería? Su principal, la médula de su candidatura. Sí, mi propuesta es acceso a la justicia mediante sentencias transparentes, claras, precisas, con la contingencia de la información. Para Carlos de los Cobos, resolver, proyectar
con perspectiva de género es importante? Es importante, con perspectiva de género, con perspectiva intercultural, con perspectiva de protección a los grupos vulnerables. Ahí están mis sentencias. Fui uno de los primeros secretarios que protegió a la comunidad LGTB. También sancionamos a un alcalde muy fuerte por un tema de violencia política en materia de género. Entonces sí, soy un convencido de esos temas. Muy bien. Carlos de los Cobos, candidato número 15, magistrado en materia administrativa y de trabajo. Muchas gracias. Si llega a verse favorecido, este espacio está abierto nuevamente para que pueda regresar y nos platique esa experiencia de que vivió desde que inició, las limitantes y todo lo que se topó usted en calle, desde una entrevista a un ciudadano, que hay mucho ciudadano que es indiferente o no está interesado por el momento, pero cuando ve este tipo de entrevistas se interesa para conocer a los magistrados, a los candidatos que en esta ocasión tienen la oportunidad de participar. Muchas gracias, Carlos de los Cobos, por estar presente en este podcast. Muchas gracias a ti, muy amable.